Marcos 12, en el versículo 28, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y es a Jesús a quien le está haciendo esta pregunta este escriba, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús responde con algo que estaremos viendo el día de hoy en Deuteronomio capítulo 6. En los primeros versículos del capítulo 6. Pero Jesús lo que hace es reconocer a Dios como único y decir: y lo tienes que amar con todo tu ser. Y el segundo es semejante: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Y veremos un poco más adelante cómo estos dos mandamientos en realidad están cubriendo toda la ley, pero lo veremos en unos momentos. Pero el escriba lo escucha y le dice: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba está de acuerdo con la respuesta de Jesús. Y cuando Jesús escucha esto, dice, viendo que había respondido sabiamente, le dijo una de las cosas que más me intriga, ¿no? Porque Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios, ¿no? O sea, no estás adentro del reino de Dios, ¿no? Quizás, a lo mejor puedes estar cerca, pero no estás lejos del reino de Dios. Y me intriga porque el hecho de saber cuál es el primer mandamiento no te hace estar dentro del reino de Dios. O sea, ya tiene la información, pero esa información no ha transformado su vida. Eso es lo que está sucediendo. Y Jesús dice: pues no estás lejos, ¿no? Prácticamente le está diciendo: pues no estás, ¿no? Pero no estás lejos. Ahí la llevas, ¿no? ¿Qué tanto de nosotros ahí la llevamos? ¿Qué tantos de nosotros estamos lejos del reino de Dios? ¿Qué tantos de nosotros estamos dentro del reino de Dios? Bueno, acompáñame a Deuteronomio en el capítulo 5, y empecé ahí porque es precisamente el centro de nuestra enseñanza el día de hoy, lo que Jesús dice. En Deuteronomio capítulo 5, Moisés comienza su segundo discurso en medio de este libro, ¿no? Como dijimos, Deuteronomio se le conoce también como la segunda ley. No es que esté promulgando otra ley, sino más bien es la repetición de la ley. Eso es lo que significa Deuteronomio, la repetición de la ley. Y lo que está haciendo Moisés en Deuteronomio, y el por qué nosotros vamos rápido a través de este libro, es que Deuteronomio es básicamente un resumen de Éxodo, Levítico y Números. Está Moisés frente a la nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, explicándoles lo que ha sucedido hasta este momento en Éxodo, Levíticos y Números. Y está enseñando a esta nueva generación que no ha visto la mano de Dios como lo vieron sus padres, todo lo que ha sucedido hasta este momento. Información importante antes de entrar a la tierra prometida. Pero yo quisiera comenzar en Deuteronomio capítulo 6. De hecho, vamos a estar basándonos en los primeros 9 versículos para ver toda esta porción, los 9 versículos del capítulo 6 de Deuteronomio. Dice así en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? A través de estos 7 capítulos, Deuteronomio 5 al 11, encuentro algunos temas que se repiten una y otra vez, y basados en esta porción que acabo de leer estaremos meditando en cada uno de estos temas. El primero está ahí en el verso 1 de Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos, ¿no? Estos son los mandamientos. Y dices, bueno, pues ¿cuáles? Bueno, en Deuteronomio capítulo 5 Moisés se encargó de repetir de nuevo los 10 mandamientos que Dios le había dado en sus manos a Moisés en el monte Horeb, ¿no? Pero mira lo que dice en Deuteronomio 5, los primeros 3 versículos. Dice ahí: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardadlos para ponerlos por obra. Eso es interesante, una cápsula interesante. La palabra de Dios la escuchamos, dice aquí, la aprendemos, la guardamos, pero para ponerla por obra, ¿no? Santiago nos dice esto cuando dice: no seáis oidores olvidadizos de la ley, sino hacedores de la ley. O sea, no seamos como el hombre que considera su rostro natural en el espejo, pero cuando se va, se olvida cómo era, sino que sea la palabra de Dios un espejo que nos muestre y hagamos la palabra de Dios. Bueno, dice en el verso 2 de Deuteronomio 5, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, ¿no? Y ahí está Moisés, dice, con nosotros. Y mira lo que explica en el verso 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, ¿qué dice? Todos los que estamos aquí hoy, vivos. Esto me hace ver una cosa acerca de este primer tema, los mandamientos, estatutos y decretos. Lo que me dice es que están vigentes para el pueblo en ese momento. O sea, él dice, esto no se lo dio nada más a nuestros padres, nos lo dio a nosotros que vivimos, que estamos el día de hoy aquí. Estos mandamientos están vigentes y son reglas, son los mandamientos. Bueno, ¿cuáles son entonces estos mandamientos? Si están vigentes para el pueblo, y creo yo definitivamente están vigentes para nosotros el día de hoy, ¿cuáles son? Bueno, el capítulo 5 continúa describiendo cuáles son esos mandamientos y también describiendo la reacción de aquellos que lo escucharon por primera vez. Pero básicamente son estos los mandamientos, los he resumido, ahí aparecen del versículo 7 al versículo 21, pero estos son los mandamientos. Primer mandamiento, dice ahí, no tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento, no te harás imágenes ni te postrarás delante de ellas. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, de Jehová en vano. Número 4, guardar el día de reposo. Número 5, honrar a tu padre y a tu madre. Número 6, no matar. Número 7, no cometer adulterio. Número 8, no robar. Número 9, no mentir o dar falso testimonio de tu prójimo. Y número 10, no codiciar. Básicamente son los 10 mandamientos que conocemos. En algún momento platiqué con alguien y le dije, estos son los 10 mandamientos, y me dijo, yo recuerdo otros al principio, ¿no? Pero la verdad es que estos son, o sea, los que vienen en la Biblia, cualquier Biblia, ¿no? Son estos los 10 mandamientos. Quizás en algún momento de niño aprendiste que el 9º mandamiento era no codiciar a la mujer de tu prójimo y el 10º no codiciar cualquier cosa de tu prójimo, pero en realidad estos son los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20 y que en este momento Moisés está repitiendo a esta nueva generación. Entonces son los 10 mandamientos, son vigentes. Moisés le está diciendo, nos lo dio a nosotros los que estamos vivos el día de hoy. Hagamos una mera suposición, y sé que es una mera suposición. Digamos que todos los que estamos aquí hemos cumplido con los primeros 9 mandamientos. Era un chiste. O sea, supongamos que logramos pasar los primeros 9 mandamientos, que lo veo difícil, bastante difícil, considerando que no tomar el nombre de Dios en vano
comúnmente lo hacemos. Estás poniendo un clavo, ¿no? en alguna madera y ¡pum! Te das en el dedo y Dios santo, ¿no? Eso es usar el nombre de Dios en vano. Si alguna vez lo habías considerado, ¿no? Pero digamos que nunca has hecho eso, ¿no? Digamos que nunca has dicho una mentira. Digamos que nunca has robado nada, ¿no? Digamos que eso es una suposición, lo dije al principio. Y quedemos solamente con el 10º mandamiento, porque es interesante el 10º mandamiento. Los primeros 9 tienen que ver con lo que yo hago: no robar, no mentir, no cometer adulterio, no matar, ¿no? Pero cuando llegas al 10º tiene que ver con una actitud interna de nuestro corazón: no codiciar. Porque el no codiciar no se ve físicamente, sino que es algo que sucede en nuestro corazón. Y este versículo, en el versículo 21 del capítulo 5 de Deuteronomio, me especifica qué no codiciar. Y me incluye esto: no codiciar la mujer, la casa, la tierra, el siervo, la sierva, el buey, el asno. Pero al final me dice: ni cosa alguna de tu prójimo. Pues ya fuimos todos, ¿verdad? Ya fuimos. Todos hemos fallado en esto. Pablo, escribiendo en sus cartas, él dice, ¿no? Hablando de él como persona, ¿no? Y hablando de su apego a la palabra, a la ley, ¿no? Él dice: en cuanto a la ley, yo soy irreprensible. Y lo que está diciendo Pablo es: si tuvieran que buscarme cola que pisarme, no la encontrarían. O sea, si tuvieran que apuntarme con el dedo, no encontrarían algo en cuanto a la ley en que yo he caído. Pero dice Pablo: pero cuando leí no codiciarás, entonces codicié. Entonces me di cuenta que soy un pecador. Por eso digo que suponiendo que no hayamos hecho nada, en el mandamiento número 10 fallamos. Estas son las reglas, ¿no? Y yo sé, a nadie le gustan las reglas, a nadie le gusta que le pongan limitantes. O sea, lo puedo ver. Es más, desde mis hijas tan pequeñitas, desde que empezaron a crecer, me di cuenta que no les gustaban las reglas. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso, no? Que tus hijos no son santas palomitas, ¿no? Sino que dentro de ellos ya hay como un chip que dice: mío, lo quiero, yo hago lo que yo quiero y no hago lo que mis papás me quieren pedir que yo haga. O sea, nacemos de esa manera. Y es lógica la reacción del pueblo al escuchar estas palabras. En el resto del capítulo 5, básicamente lo que ellos dicen es: oímos y vivimos, y eso nos sorprende. Ahora sí sabemos que existe Dios y que Dios es este Dios, porque nos dejó escuchar las palabras y no morimos, vivimos. Pero entonces voltean a ver a Moisés y le dicen: ¿sabes qué? Acércate tú. ¿Por qué hemos de morir? O sea, si lo escuchamos otra vez, moriremos. Si lo escuchamos otra vez, moriremos. Entonces mejor tú sé nuestro interlocutor. En el capítulo 5 al final dice Dios que esto le parece bueno a él. O sea, lo dicho por el pueblo, dice: está bien, entonces yo te voy a decir a ti, Moisés, y Moisés, tú les vas a enseñar. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 lo leímos, dice: estos son los mandamientos que Dios me mandó que les enseñe, porque ustedes no quisieron volverlos a escuchar, ¿no? Estas leyes me muestran la realidad de quién soy yo, ¿no? Y venimos de esa manera, ¿no? Un escritor de un libro que estamos leyendo en la escuela de Semilla, acerca de cómo pastorear el corazón de tu hijo, platica de cómo desde muy pequeños, en la etapa de 0 a 5 años, suceden muchos cambios, pero hay algo que ya está en el corazón del niño y es la rebeldía, ¿no? Son rebeldes, las leyes no les gustan, ¿no? Y entonces él dice que una vez a su hijo, que todavía no caminaba, solamente gateaba, ¿no? Lo vio irse en un cuarto de su casa hacia un librero que tenía blocs y tablas nada más, y que era un peligro para él. Entonces lo agarró su mamá y lo puso en el centro de la habitación y le dijo: no vayas hacia allá, no.
Y entonces la mamá lo deja solo un momento, pero se asoma para ver qué es lo que hace. Y dice que su bebé no caminaba todavía, pero volteó alrededor, vio que su mamá no estaba y adivina hacia dónde fue. Hacia el librero. Pues es increíble. La inclinación de nuestro corazón hacia el pecado, hacia no seguir las reglas, incluso están puestas en nosotros antes de que caminemos. Aprendemos primero a pecar antes de caminar. Ya estamos pecando antes de caminar, ¿no? Entonces el pueblo dice, yo no quiero escuchar más esto. Yo no lo quiero escuchar. Ahora, a lo mejor estás acá por primera vez y escuchas esto y dices, órale, luego así directo, ¿no? Pues sí, la verdad es que todos somos pecadores, ¿no? Y lo digo con esa certeza, no porque te conozca, ¿no? Sino porque la Biblia lo dice y porque me conozco. Somos pecadores. Y no nos adecuamos a las reglas. Y Dios puso estas reglas y dice estas son, y no solamente son, sino están vigentes el día de hoy. Es el primer tema, Deuteronomio capítulo 6, acompáñame. En el versículo 1 dice, estos son los mandamientos, ¿no? Estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y mirad lo que dice después. Para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. No me dice, pues solo los domingos, ¿no? Sino todos los días de tu vida. Y no solamente tú, sino tus hijos y tus nietos. Ponlos por obra y teme al Señor. Guarda todos sus estatutos. Pero checa el final del versículo 2. Para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que, ¿qué dice? Te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Entonces los mandamientos Dios no los pone para hacernos la vida difícil, sino para bendecirnos. Y lo dice aquí. O sea, te pongo estos, ponlos por obra para que te vaya bien. Eso es lo que quiero, que te vaya bien, quiero bendecirte. Pero ¿a quién quiere que le vaya bien? Bueno, ahí dice en el verso 3, oye pues, oh Israel. Estos mandamientos los manda a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿no? Y en estos capítulos también me dice quién es Israel. Y Israel, bueno, a través de la Biblia me doy cuenta que Israel es el nieto de Abraham, ¿no? Abraham, aquel hombre que Dios escogió para bendecirle a él y bendecir a través de él todas las familias de la tierra, tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y Jacob, Dios, después de que peleó con él, ¿no? O sea, Dios peleó con Jacob, el terco era Jacob, no Dios, ¿no? Y lo transforma, lo cambia y le pone por nombre Israel. Y de Israel vienen las 12 tribus de Israel, las cuales entraron en Egipto, y después de 400 años de estar ahí, una gran nación se forma y son los que están caminando hacia la tierra prometida. Ese es el pueblo que está a punto de entrar. A ese pueblo le escribe esto. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado, ¿y por qué ellos? O sea, ¿por qué no otro pueblo? ¿No? ¿Por qué no los mayas? ¿No? ¿O por qué no en África? ¿No? ¿Por qué ellos? ¿No? ¿Qué tienen de especial ellos? Bueno, mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8, acerca de este pueblo. Y quizás podamos identificarnos nosotros. Mira lo que dice en el verso 6. Pero tú, verso 6, capítulo 7. Pero tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Santo significa apartado. Son un pueblo que está apartado para Dios, es lo que dice. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ok, ahora sabemos que es un pueblo apartado por Dios, pero un pueblo elegido por Dios, ¿no? Pero checa bien, elegido para hacerle un pueblo especial. O sea, ¿por qué lo eligió? Bueno, primero nos dice para qué lo eligió, para hacerlo un pueblo especial. Entonces no es al revés, no lo eligió por ser un pueblo especial, sino lo eligió para hacerlo un pueblo especial. Y mira entonces lo que dice el verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más, ¿qué dice? Insignificante de todos los pueblos. Lo que me está diciendo este pasaje es que el pueblo de Israel era el pueblo más pequeño, el pueblo más insignificante.
Entonces es al revés, no lo escogió por ser especial, sino lo escogió siendo insignificante y pequeño, y entonces lo hizo especial. Entonces no fue por ser más que otros pueblos, sino por ser el más insignificante. Entonces, ¿qué es lo que hace especial a este pueblo? Pues esto, mira lo que dice el verso 8. Sino por cuanto Jehová os, ¿qué dice? Amó. Que Dios los ama, los hace especiales. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Israel es un pueblo santo, apartado para Dios, especial porque Dios lo eligió, pero en realidad era un pueblo insignificante, un pueblo pequeño. Lo especial que tienen ellos es que Dios los ha amado. Ese es Israel. A Él está entregando estos mandamientos. Pero también acompáñame ahí mismo en Deuteronomio capítulo 9, versículos 6 y 7, para conocer más acerca de este pueblo. En el versículo 6 me dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Están a punto de entrar y les dice: no es porque sean buenos, no es porque sean justos, no. Mira lo que dice entonces: porque pueblo duro de cerviz eres tú. Dices, no sé qué sea cerviz y menos que significa que esté dura la cerviz, entonces listo. No. Duro de cerviz significa terco. De hecho, una versión dice: no es porque ustedes sean muy buenos, pues en realidad son un pueblo muy terco. Ese es el pueblo de Israel, un pueblo terco, pero no solamente eso, sino un pueblo rebelde. Mira lo que dice el verso 7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido, ¿qué dice? Rebeldes a Jehová. En realidad es un pueblo rebelde. El resto del capítulo 9 y el principio del capítulo 10, Moisés empieza a describir la manera en que fueron rebeldes desde que salieron de Egipto. De hecho, en el momento en el que Moisés recibe estos 10 mandamientos, ¿te acuerdas que lo vimos hace unos momentos? Lo recibe, el pueblo escucha por primera vez, dice: mejor tú arréglatelas con Dios, tú sé nuestro intermediario. Moisés sube al monte y durante 40 días y 40 noches Dios está hablándole, escribiendo las tablas de la ley y describiendo la manera en que se van a relacionar con Él y todo lo necesario para tener una relación con Dios. Pero para el pueblo está desesperado. Y dice: Moisés subió y quién sabe si regresa. Y entonces fueron con Aarón y le dijeron: Aarón, haznos dioses que nos lleven hacia la tierra prometida. Haznos dioses a los cuales nosotros sigamos. Y entonces Aarón dice: bueno, traigan todos los aretes de oro, todas las piezas de oro, tráiganlas para acá. Y entonces el pueblo trae todo esto, este oro. Moisés lo funde. Y entonces con un cincel empieza a hacer este becerro y hace un becerro de oro, de fundición. Y dice que el pueblo le dijo al pueblo: este es el Dios que te ha sacado de Egipto. Pues es increíble. No habían visto la mano de Dios sacándolos de Egipto y fueron rebeldes inmediatamente saliendo de Egipto, pidiendo dioses de fundición, pidiendo una escultura a la cual adorar. Porque Moisés había tardado. El resto del capítulo dice que Moisés bajó y cuando vio todo este alboroto rompió las tablas de la ley. Qué increíble. O sea, las tablas que estaban en el arca del pacto era en la segunda copia. Que la primera copia Moisés la rompió en pedazos, ¿no? Dice que llegó con Aarón y le dijo: ¿qué es esto? Muy chistoso. Aarón dice: pues me trajeron el oro, lo metí y salió esto. O sea, quién sabe qué pasó, salió esto, ¿no? Entonces Moisés toma ese becerro, lo destruye y vuelve a subir y describe ahí que Moisés subió a interceder por el pueblo 40 días, 40 noches, a interceder por Aarón. El pueblo había sido rebelde y muchos habían muerto por esa rebeldía. En Deuteronomio 9, en el versículo 22, me menciona varias ciudades. Tabera, el lugar donde se quejaron contra Dios, y si recuerdas, la ira de Dios se encendió y dice que un extremo del campamento fue consumido por su fuego. En Masá, dice ahí, el lugar donde discutieron porque no había agua. Meriba se le conoce como las
el pozo, las aguas de la rencilla. Menciona en el verso 22, Kibrot Ataaba, el lugar donde, ¿recuerdas cuando ellos piden carne y Dios les dice, te voy a dar carne hasta que te salgan por las narices, ¿te acuerdas? Y los llenó de codornices, hasta las rodillas de codornices. Bueno, dice que todavía tenían y estaban comiendo, y la carne de las codornices todavía estaba en sus dientes cuando Dios trajo juicio sobre el pueblo, y dice, pueblo codicioso. ¿Recuerdas el único mandamiento que extendimos un poco? No codiciar. El pueblo había sido codicioso. Incluso en Cades Barnea, donde estaban parados en ese momento, 39 años atrás, habían llegado a ese lugar. Dios les dice, entren a la tierra prometida, y ellos, al escuchar el reporte de que había gigantes en ese lugar, dijeron, Dios quiere que entremos para matarnos, ¿no? Para ser esclavos acá, y no entraron, fueron rebeldes. Entonces Dios les dice, por tu rebeldía, por no creer, vas a dar vueltas por el desierto 39 años. Y entonces ellos dicen, no, entonces sí subimos. Y suben, y Dios les dice, no subas. Y ellos suben y son derrotados. Habían sido rebeldes desde que salieron hasta que llegaron a este lugar. Es un pueblo rebelde. Mira lo que dice el verso 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Esto nos pone en perspectiva. Dios da mandamientos con el fin de bendecir a un pueblo santo, apartado para Dios, insignificante, que Dios eligió para hacerlo especial, porque lo amó. Y ese pueblo es un pueblo rebelde, que ha sido rebelde con Dios durante todo este tiempo. Y aún todavía Dios les dice, yo quiero que entres a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es lo que veo aquí? Veo amor de Dios hacia este pueblo rebelde, hacia este pueblo terco. Deuteronomio capítulo 6, regresemos ahí. En el versículo 3 ya vimos, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te, dice, vaya bien. Para que te vaya bien. Lo que Dios quiere es bendecir a este pueblo. ¿Y de qué manera lo va a bendecir? Bueno, en Deuteronomio 5 al 11 hay varios pasajes que me hablan de esta bendición cuando entren en la tierra prometida. Pero veamos un par de cosas. En Deuteronomio 7, del versículo 12 al 26, están estas bendiciones. Pero mira lo que dice el verso 13. Dice, y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Eso es que te vaya bien. Yo voy a multiplicar tu fruto, voy a bendecir el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, y los hijos de tus ganados, las crías de tus ganados, y tu tierra. Voy a multiplicar el fruto. En el versículo 14 dice, bendito serás más que todos los pueblos. Esto significa que te vaya bien. No solamente eso, en el verso 15 dice, voy a quitar toda enfermedad de tu pueblo. En el verso 16 al 20 habla de la victoria sobre los pueblos que iban a conquistar, victoria sobre el enemigo. Es interesante y me resultó peculiar que me dice ahí que Dios no iba a acabar con todos los pueblos al mismo tiempo, ¿no? Porque eso se convertiría en un peligro para el pueblo de Israel. Dice ahí, porque si lo hiciere de esta manera, las fieras se amontonarían y los atacarían. Claro, con tanto muerto habría fieras buscando comida, encontrarían comida y atacarían al pueblo. Entonces Dios les dice, gradualmente te voy a dar la victoria, pero que te vaya bien. Mira lo que dice el verso 21 de Deuteronomio 7. No desmayes delante de ellos, del enemigo, porque Jehová tu Dios está, ¿en dónde? En medio de ti. Dios grande y temible. O sea, grande y temible. Yo puse aquí en mis notas, pareciera que Dios les dice, cuidado y se metan contigo, porque yo estoy contigo. Porque soy un Dios grande y temible. Eso es que te vaya bien. El fruto multiplicado, la bendición más que todos los pueblos, el quitar toda enfermedad, el darle toda victoria, el dar de su presencia. Esto es que te vaya bien.
En Deuteronomio capítulo 11 continúa en el verso 8 al 15 acerca de esto y les habla de la tierra y les habla de lluvia y les habla de prosperidad una y otra vez. En Deuteronomio 6:3 incluso dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye, dice, leche y miel. Y muchas veces vemos esto como una metáfora de bendición, leche y miel. Pero si te pones a pensar cómo Dios puede dar abundancia de leche y abundancia de miel, esto quiere decir dos cosas. Una, que el ganado, tiene mucho ganado, tiene bastante ganado, y para el ganado tener leche para el pueblo, para suplir la necesidad del pueblo, tiene que estar bien alimentado, ¿no? Bien nutrido, bien hidratado. Entonces está hablando de tierras con hierba para dar de comer a todo ese ganado, aguas y ríos para ser saciada su sed, ¿no? ¿Y qué me dices de la miel? Para hacer miel, ¿qué necesitas? Abejas, y las abejas ¿qué necesitan para hacer miel? Flores y polen. Entonces está hablando de tierras llenas de flores con abundantes abejas y abejas haciendo miel para este pueblo. Imagínate, esto es que te vaya bien a un pueblo rebelde y muy terco. ¿Sabes qué es lo que veo aquí? Amor de Dios para este pueblo. Deuteronomio capítulo 6, regresemos allá otra vez. Después de decir, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Quién es este Dios que está dando estos mandatos a este pueblo? Pues en el versículo 3 me dice, el Dios de tus padres, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Dios que es único, el mismo Dios que fue descrito en el capítulo 4 como Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y dice, y no hay otro. Por eso dice, uno es, único es, ¿no? Uno es, único es. Descrito de esta manera cuando Moisés tiene este primer encuentro con Dios. ¿Recuerdas? Éxodo capítulo 3. Moisés está apacentando las ovejas de su suegro y de repente ve una zarza ardiendo que no se consume, y al verlas le llama la atención de por qué no se consumía. Se acerca y ahí está Dios en medio del fuego y le llama y le habla y le dice, tú vas a ser este instrumento para sacar a mi pueblo de Egipto. Pero de repente Moisés le dice, ok, voy, pero ¿quién le digo que me envía? O sea, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué nombre les digo a ellos? Y le dice a Moisés, les dirás, yo soy el que soy, te ha enviado. El yo soy. Lo que significa esto es el eterno. El que está mandando estos mandamientos, que está amando a este pueblo, que desea bendecirle, es el Dios eterno. En Deuteronomio 11, ¿no? En este porción que estamos meditando el día de hoy, Deuteronomio 11 me describe del verso 2 al 7 lo que los que están escuchando a Moisés no habían visto, ¿no? Porque lo habían visto sus padres que salieron de Egipto, pero ellos que habían crecido en el desierto no habían visto esto. Y entonces Moisés les describe quién es Dios. Dice ahí su grandeza al final del verso 2, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Lo que hizo el ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Es un Dios que tiene, dice, su mano poderosa y su brazo extendido para su pueblo. Es un Dios que hizo grandes señales, un Dios que tiene cuidado del pueblo hasta que llegó a este punto en el desierto. En otras porciones de esta sección dice, tus vestidos no se envejecieron, tus pies no se hincharon caminando en el desierto. Es increíble. Dios los hizo pasar por un desierto, dice, terrible y espantoso, lleno de serpientes venenosas, de escorpiones, lleno de sed. Pero Dios les sustentó con agua de la roca, les sustentó con alimento del cielo, maná en el desierto, dice, comida que sus padres nunca habían probado, nunca habían comido. En medio de ese desierto espantoso, ahí estaba Dios. Y los hizo pasar por todo eso, sí. Y me dice en otra porción, para que conociera su corazón,
para conocer tu corazón y para que tú conozcas también tu corazón. Y dice, para la postre hacerte bien. Para la postre hacerte bien. En Deuteronomio 8, en el versículo 16 me lo dice. Para al final hacerte bien. Este es el Dios, su mano poderosa y el brazo extendido. ¿Sabes qué veo otra vez aquí? Veo amor. Amor de Dios para este pueblo. Este pueblo era insignificante, terco, rebelde, pero por amor Dios lo escogió. Por amor Dios lo mantuvo durante el desierto y por amor Dios le está diciendo, te voy a bendecir en la tierra que fluye leche y miel. Y entonces, regresando a Deuteronomio capítulo 6, llegamos al punto en el que Dios le dice a este pueblo lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es esto, verso 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los comentaristas están de acuerdo que esto significa una entrega total. El corazón me habla de la voluntad, del razonamiento, de la mente entregada a Él. El alma me habla de colocar tu vida y todos tus deseos en sus manos y permitir que controle tu vida. Todas tus fuerzas me habla de esta profunda dedicación en esta relación personal con Dios. Me habla de todo el ser. De hecho, eso es lo que el salmista dice en el Salmo 103, verso 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Me está hablando de todo mi ser involucrado en amarle a Él. Ahora, a través de estos capítulos del 5 al 11, podemos ver que lo que relaciona este amar con obedecer. O sea, Dios dio los mandamientos. Eso es lo que tienes que hacer. Y ahora les dice al pueblo de Israel, ama a Dios con todo tu ser, ¿no? Y cuando le preguntan a Jesús, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, tu espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, si te diste cuenta, los estatutos y mandamientos, la mayoría estaban escritos en negativos, ¿no? No tendrás dioses ajenos, no harás esculturas y ni inclinarás a ellos. O no matar, no robar, no mentir, no cometer adulterio, no codiciar. Pero aquí, y cuando Jesús lo menciona, lo pone en el positivo. Lo que dice, quiere decir, es amar a Dios va a hacer que yo no tenga dioses ajenos. Amarle con todo mi ser va a hacer que yo no haga una escultura para postrarme enfrente de ella. Amar a mi prójimo como a mí mismo va a hacer que no le haga daño, que no quiera matarle, no quiera mentirle. Amar, amor. Romanos 13, en el versículo 9, Pablo menciona los mandamientos, pero mira de qué manera en el verso 13. Romanos 13, en el verso 9, me dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso cuando Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento, es este. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, hay dos cosas que Dios te va a pedir hacer y que le pide a su pueblo que haga, ¿no? Y que aparece a través de todos estos pasajes. El número uno es obedecer. Realmente amar es obedecer. Una y otra vez lo repite en estos capítulos. Desde el Deuteronomio capítulo 5, verso 1. Lo leímos, ¿te acuerdas? Cuando hayas oído, dice, aprende, guarda y pon por obra, ¿no? Mira Deuteronomio 8:1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Mira lo que dice el capítulo 8, verso 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Mira el capítulo 10, versos 12 y 13. Una pregunta que le hace Moisés al pueblo. Les dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que ¿qué dice? Ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,
que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amar es obedecer. En el capítulo 11, por ejemplo, en el verso 13 también dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando, ¿qué dice? A Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amar es igual a obedecer. De hecho, el mismo Jesús que le dijo a este escriba: no estás lejos del reino de Dios, no estás adentro, pero no estás lejos, ahí la llevas, ¿no? También Jesús dice en Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos. El mismo Jesús muestra que amar es obedecer. En Juan 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, le pregunta: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús responde: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amar es obedecer. Y Jesús lo establece de esta manera: aquel que me ama, mi palabra la va a guardar, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. ¿No? Y mira, por ejemplo, Juan también escribe más acerca de esto, de amar y obedecer. En primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 3 al 5, dice Juan esto: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es, que dice, mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en escucha esto, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, ¿no? Otra vez conjuga estas dos cosas: amar y obedecer. El que guarda su palabra, en se ha perfeccionado. Verdaderamente, dice, el amor de Dios. En primera de Juan 5:3, mira lo que dice primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios. El amor a Dios, ¿ok? Estábamos hablando de eso, ¿no? Él me está pidiendo que lo ame. Bueno, este es el amor a Dios. Dice que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Tu Biblia dice lo mismo, la pantalla dice lo mismo. A lo mejor pensaste, no, ha de decir sus mandamientos son gravosos, ¿no? Pero no, dice sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios. Ahora, algunos dirás, bueno, ahí está mi problema. Sus mandamientos en verdad son gravosos. O sea, lo escucho y hasta como que me tiembla por dentro el cuerpo y digo, no puede ser, no puedo hacer esas cosas. ¿Cómo entonces? ¿No? Y aquí estamos llegando a este punto. O sea, lo que hemos visto hasta ahora es sus mandamientos son vigentes hasta el día de hoy. Pero es un Dios que ha amado a un pueblo que era insignificante, que lo amó para hacerlo especial, aun cuando era rebelde, cuando era terco. Y Dios quiere bendecir a este pueblo, ¿no? Quiere que le vaya bien y quiere bendecirlo en una tierra que fluye leche y miel. Y este Dios es el que lo sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Una y otra vez ha mostrado su amor para con este pueblo. Pero ahora le pide: ámame de regreso a mí. Ámame de regreso a mí. Es el mandamiento que ha dado. Ámame con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas, ¿no? Y de repente pero no puedo hacerlo. Porque lo que veo en la ley me muestra que soy un pecador. O sea, he fallado no nada más en el mandamiento 10, sino que pasé lista y pues puse como 7 palomitas ahí, ¿no? Y en realidad soy un pecador. Ahora, entonces, ¿para qué me dio la ley Dios? Entonces, ¿para qué puso delante de mí esta ley que en realidad no puedo llevar a cabo? O sea, me pide que lo ame, pero no puedo amarlo. Ahora, si Dios te pide que lo ames, si Dios nos pide que lo amemos,
convierte el amor en una decisión que tengo que tomar y no en un sentimiento que debo de sentir. El error en nuestros tiempos, ¿cómo vemos el amor? Vemos el amor como algo sentimental o emocional, pero el amor no es eso, el amor es una decisión. Y cuando ves a Dios amando a este pueblo, ¿es un sentimiento o es una decisión? Porque si fuera un sentimiento, rebeldes y tercos, me busco otro pueblo, ¿no? Que por lo menos me haga caso, que por lo menos me escuche. Pero estos ni me escuchan, y al contrario, son rebeldes desde que salieron hasta que llegaron a la entrada de la tierra prometida. Eso es amor como una decisión. Y cuando pone los mandamientos delante de nosotros, lo que quiere es bendecirnos al mostrarnos nuestra realidad. Mira un par de versículos alrededor de entonces, ¿para qué es la ley? Entonces, ¿para qué Dios mandó sus mandamientos? Y me dice que sus mandamientos son vigentes. En Gálatas 2:16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces Él me da la ley, pero no me la da para justificarme, porque nadie puede ser justificado por la ley. Nadie. Todos somos pecadores. Entonces por la ley nadie se justifica. La justificación solamente viene por fe. ¿Fe en qué? ¿O fe en quién? Fe en Jesucristo. Aquel que sí cumplió la ley y que la Biblia me dice pagó el precio de nuestros pecados, Él siendo justo. Pagó la condena que nosotros merecíamos por fallar en la ley, por pecar, la pagó Él siendo justo. La justificación es por la fe en Jesucristo. Ahora mira lo que dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y esa simiente es Cristo. Fue puesta a causa de las transgresiones, a causa de nuestro pecado. Fue añadida para que el momento en que llegara Jesús, mira lo que sucede en el verso 24. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es la manera en que yo me doy cuenta que soy un pecador. La ley es la manera que yo me doy cuenta que soy un pecador y necesito reconocer mi pecado y reconocer a Jesús como aquel que pagó por mis pecados. Y reconocer que Él me ha amado, aun cuando yo soy insignificante y rebelde. Una de las cosas que le pide al pueblo de Israel y que Dios me pide y que Jesús me lo está pidiendo, es guardar sus mandamientos, obedecer. Pero no me es posible obedecer en mi naturaleza. Así como a ese niño de ese libro le era imposible obedecer a su papá, así nosotros es imposible que le podamos obedecer. Porque nuestro corazón, dice la palabra de Dios, es un corazón de piedra. Pero Dios quiere quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne que le obedezca. Que le obedezca. Y es ahí donde Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero aquel que ha nacido de Dios, aquel que ha tenido un encuentro con Dios, que ha transformado su vida, que puedes identificar, ese es el día que yo nací de nuevo. Es el día que yo empecé una nueva vida en Cristo, ¿no? Puedes darte cuenta que de repente mentir ya no es tan fácil, ¿no? De repente hablan y te dicen, dile que no estoy, ¿no? Y tú estás así de, pues aquí está y dice que no está, ¿no? Y ya te es difícil hacerlo, y es porque Dios ha cambiado tu naturaleza y te ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y de repente hay un amor a Dios. Platicábamos en el anterior servicio al principio. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. En eso consiste el amor, en que Él nos amó y entregó a su Hijo por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y cuando nosotros recibimos su amor,
a través de Jesucristo demostrado en la cruz del Calvario, aún nosotros siendo pecadores, dice, Cristo murió en la cruz por nosotros. Y cuando nosotros recibimos ese amor, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando hacemos a Jesús nuestro Señor, nuestra vida cambia por completo. Y entonces ahora por eso dice, si le amamos, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si tú has estado viniendo a la iglesia por ya tiempo, meses o años, y sigues leyendo ese versículo y dices, no lo entiendo, para mí sí sus mandamientos son gravosos. Para mí mentir, sigo batallando con no mentir, sigo batallando con no robar. A lo mejor lo que necesitas el día de hoy es entregarle tu vida por completa a Él, porque no le estás amando con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Pero aquel que ha recibido su amor, Dios ha tomado su corazón por completo y por completo ahora es de Él. Y ahora le amamos con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Pero no por algo que ha nacido de nosotros. De nosotros nacía el pecado, sino algo que Él hizo en nuestras vidas. Entonces, es esta historia que he contado, que llegan con Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda tu mente. Ya lo estoy haciendo porque Él me ama, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Pues ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y dices, ok, ya lo hago porque Él me ha amado a mí. ¿Qué debo de hacer? Pues si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Pues amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda... Ya, suficiente, ¿va? ¿Entiendes este círculo en el que le amo? Pero es algo que ha nacido de Él. Algo que Él ha hecho en mi vida. Sus mandamientos no son gravosos. Pero si el día de hoy tú estás aquí y dices, no, pues lo que me estás diciendo está en chino, ¿no? O sea, lo que me estás diciendo no lo entiendo. A lo mejor lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo por primera vez. Darte cuenta que no pasas del 10º mandamiento. Bueno, si acaso pasaras de los otros 9, ¿no? Y darte cuenta que eres un pecador. Y darte cuenta que esa ley fue dada para mostrarte que eres pecador. Pero darte cuenta que Dios te ama y envió a su Hijo para rescatarte del pecado y rescatarte de la muerte. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6 porque nos quedan unos cuantos versículos ahí. Deuteronomio 6, en el versículo 6 al 9 me dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Tu corazón, ¿no? Y dice, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, tiempos planeados, y andando por el camino, tiempos no planeados, al acostarte y al levantarte. Las atarás como una señal en tu mano, las pondrás en práctica, estando como frontales entre tus ojos, la traerás presente, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo no comunicar todo lo que hemos hablado? ¿Cómo no comunicar que hay un Dios que ama a un pueblo rebelde? ¿Cómo no comunicar que hay un Dios que nos amó tanto, que envió a su Hijo por pecadores como nosotros? ¿Y cómo no hacerlo todo el tiempo? Andando por el camino y estando en casa. Y en el lugar donde más difícil es hacerlo, en casa. Porque hacerlo afuera es fácil, pero hacerlo en casa es difícil. ¿Cómo no comunicar estas cosas? Por último, déjame terminar con esto. Deuteronomio capítulo 11, verso 26. Y esto es para aquellos que hemos creído en el Señor, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo, que tenemos este nuevo corazón que ama a Dios, ¿no? Porque tenemos una decisión delante todos los días. Mira lo que dice Deuteronomio 11, versículo 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros, ¿qué cosa? La bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocidos. Esta es una realidad para todo creyente, aquel que ha creído en el Señor. Dios pone la bendición y la maldición enfrente de nosotros.
y tienes que tomar una decisión. ¿Escucho su palabra, la guardo, o no escucho su palabra y hago mi voluntad? Date cuenta que pecar, aún conociendo al Señor, puedes recibir el perdón de pecados si vienes a confesarlos, pero el pecado traerá consecuencias. Y lo que Dios quiere hacerte es bendecirte. Ven y obedece al Señor.